Unos años atrás no sé quién estaba conmigo ese día, no sé si era Alberto, o era María, o era Flor, no me acuerdo quién estaba ese día conmigo. Estábamos haciendo un exorcismo y entonces en el momento que sale ya el demonio de la hermana, ella dice que el dolor que llevaba 18 meses sintiendo en el hombro se le fue automáticamente. Así que vemos una combinación, o por lo menos ella hace una combinación en ese momento donde lo que le sucedió en el exorcismo con la enfermedad física que ella tenía y que entonces ya sintió alivio inmediatamente. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que Jesús es realmente el exorcista por excelencia. El tema del exorcismo es un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, un tema muy ignorado en este día, por la cual la mayoría de los seminarios, como he compartido con ustedes, jamás hablan acerca de los demonios y mucho menos acerca de los exorcismos. Cualquier seminario, ya sea un seminario católico, romano o un seminario evangélico, ambos ignoran mucho este tema. Sin embargo, cuando nosotros vemos los evangelios, específicamente Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que Jesús realmente es el exorcista por excelencia. Esta semana también estaba hablando con un amigo donde me preguntó acerca del tema. Me preguntó si exorcismo era lo mismo que liberación y guerra espiritual. Le dije que básicamente estamos hablando de lo mismo, es el mismo perro con diferente collar. Simplemente que considero que las palabras como liberación, guerra espiritual, etcétera, son términos muy implícitos. Se dice implícito, ¿verdad? Que no son concretos, no son, they're very vague, no son muy claros. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas a veces no entienden de lo que estamos hablando. Y quiero que comprendan que para las personas que vivían durante el tiempo de Jesús, previo a Jesús, inclusive posterior a Jesús, lo que hacía Jesús en sacarle los demonios a las personas es lo que se llamaba en aquel tiempo un exorcismo. Las personas hubieran identificado a Jesús como alguien que era un exorcista, claro, entre los otros milagros que nuestro Señor realizó, milagros de sanidad y otros milagros que también Él realizó. Pero por eso yo llevo años utilizando este término, porque me parece que es el más histórico y dentro de nuestra cultura comunica bíblicamente lo que realmente nuestro Señor hizo, lo que los apóstoles hicieron, lo que los primeros seguidores de nuestro Señor hicieron, e históricamente hemos visto a través de estos 21 siglos en el cristianismo. Así que quiero continuar esta serie, la cual he llamado la Biblia, demonios y exorcismo, pero nos estamos concentrando más que nada en ver los ejemplos de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que no sucedió? Y espero que cada uno de nosotros podamos aprender para entonces aplicar esto a nuestra vida. Muchas personas, tristemente, viven una vida en silencio. Son víctimas de los ataques de los demonios. Los demonios son ángeles malos, los demonios son espíritus, que a veces se les llama espíritus malos, pero simplemente viven en silencio porque tienen temor de compartir sus experiencias. ¿Qué pasa? Se siente que cuando comparten su experiencia, las personas van a pensar que están mal de la cabeza, o están inventando esto, están buscando llamar la atención, y por tanto callan en silencio y no se lo cuentan inclusive a muchos de sus familiares más cercanos. Entonces pasan muchos años, a veces muchísimos años, y no reciben nunca la ayuda. Algunos de ellos tristemente pues no entienden los principios bíblicos y buscan entonces ayuda de aquellos que se anuncian como quienes tienen la solución. ¿Quiénes son esos? Los espiritistas, los brujos, los hechiceros, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Van en búsqueda de ellos porque piensan que le pueden ayudar. Claro, nosotros entendemos que no le pueden ayudar, inclusive pueden empeorar su situación, además que le cuesta dinero, ¿sabes? Bastante dinero en muchos casos. Y otros, pues entonces van buscando ayuda a veces de los médicos, los psiquiatras, los psicólogos,
pensando de que esa es la solución. Y en muchos casos están medicados por años, pero nunca ven ninguna mejoría. Los síntomas siguen allí, los ataques siguen iguales y todo sigue igual porque la medicina no le ayuda. Quiero que entendamos que yo no estoy en contra de la medicina, como lo he dicho varias veces. Yo creo que donde mejor se puede ayudar a un ser humano es donde la ciencia se une con la fe, donde la medicina y todo tipo de tratamiento médico que es bueno, en combinación también con la fe, podemos llegar a la raíz de la situación y ayudar a la persona de acuerdo a su necesidad. Si usted está familiarizado con los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús no solamente exorcizaba, pero también sanaba. Y en muchos casos no tenía nada que ver uno con el otro, en otros sí. Y entonces por eso en este domingo me gustaría hablar un poquito más adelante. Recuerden, estoy combinando un poco de prédica con un poco de estudio bíblico, porque lo que deseo es que ustedes mismos puedan evaluar el pasaje viendo a Jesús y llegar a conclusiones basadas en lo que vemos acá, no de acuerdo a la tradición, no de acuerdo a la superstición, sino de acuerdo a lo que vemos aquí en la Biblia. Porque, como he compartido, hay mucha ignorancia en esto. ¿Qué pasa? Que las tradiciones a veces llegan a tomar el lugar de la verdad. Y entonces seguimos simplemente tradiciones porque alguien nos los enseñó, porque alguien nos los compartió, pero no seguimos los principios que vemos aquí específicamente en la palabra de Dios. Y yo creo que es importante que veamos a nuestro Señor Jesús como el exorcista por excelencia, viendo lo que Él hizo, y que nosotros como seguidores de Cristo, como aquellos que entendemos que Él es nuestro Señor y que nos ha dado autoridad y poder, podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que nuestro Señor nos enseñó. Quiero recordarles que los mismos demonios que vemos especialmente cuando leemos los evangelios durante el tiempo de Jesús, después que Jesús los exorcizó, los sacó de las personas, no se fueron a Marte, no se fueron, ojalá se fueran para otro planeta. Siguen aquí, el mismo diablo sigue aquí en la tierra, sigue trabajando, sigue obrando. Todos estos ángeles malos, desde que abrimos las páginas de la Biblia, vemos Génesis 1 y 2 y todo está bien y todo está magnífico en la creación de Dios. Llegamos inmediatamente al capítulo 3 y vemos ya allí que está el diablo atacando a Adán y Eva. Y tristemente, por lo que sucedió allí, todos nosotros hemos sido afectados. Porque a raíz de aquello, no solamente ellos fueron tentados, pero caen en la tentación, comienza el pecado en la raza humana, comienza también la muerte y nos ha estado atacando. Recuerden también cuando nuestro Señor estaba en los 40 días de ayuno y oración que Él estuvo en el desierto. Recuerden que el diablo se le apareció. Recordemos que si el diablo se nos aparece un demonio, no es porque somos más malos o porque no lo hemos buscado o porque hemos hablado de él, simplemente porque están aquí para atacarnos. ¿Qué había hecho Jesús de malo para que el diablo se le apareciera? Que yo tenga entendido, nada, ¿verdad? No había hecho nada malo, simplemente vino a atacarlo para buscar entonces de que nuestro Señor cayera en la trampa. Le dijo, estos reinos, entre las tentaciones, le dijo, estos reinos han sido entregados a mí. Si tú me adoras a mí, yo te lo voy a entregar a ti. Y lo que dijo no era mentira, porque Jesús mismo después dice más adelante, si yo saco demonios por medio del dedo o por medio del poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra. Nuestro Señor estaba dejándonos saber que su trabajo de exorcista no era simplemente el hecho de ayudar a esos seres humanos que vinieron a Él, sino que es mucho más grande. Estamos hablando de una batalla cósmica. Estamos hablando de lo que el diablo y los demonios vinieron a hacer aquí en nuestro planeta, el planeta que Dios nos ha entregado a nosotros, y entonces establece acá su dominio y su reino. Y entonces Jesús está dejando saber que el reino de Dios, el cual estaba profetizado ya desde el Antiguo Testamento, al venir Él como Mesías y Salvador, estaba aquí para conquistar, para vencer el reino del diablo y todos los otros demonios que ya había iniciado acá, dejándolo saber que hay un plan mayor donde Dios eventualmente va a sacar el reino del diablo, al diablo y a todos los demonios de la tierra, y vamos a volver de nuevo a establecer esa paz y ese lugar
conocido como el paraíso, vamos a decir, que vemos en la Biblia. Porque Jesús vuelve de nuevo y entonces cuando Él venga, el diablo y los demonios serán quitados aquí de la tierra. Pero tristemente, mientras estemos aquí en la tierra y hasta que nuestro Señor venga, la batalla sigue. Muy bien, hay personas que siguen sufriendo y por tanto es importante que nosotros como cristianos no vivamos en ignorancia, sino entendamos cómo desean de verdad y lo hacen, nos atacan, y como hay personas necesitadas, las cuales necesitan de un exorcismo. Quiero volver a recordarle que por hablar del diablo no es que lo estamos atrayendo, porque muchas personas tienen ese tipo de tabú. No hables del diablo, porque si hablas del diablo, entonces ahí sí va a venir a atacarte. No es así, porque es que ya es nuestro enemigo. Ya nos ataca de todas maneras. Por hablar de él, no es que vamos a incrementar su ataque hacia nosotros, sino que vamos a incrementar, al ver lo que dice la Biblia y ver las armas que nuestro Señor nos ha dado, y ver que nosotros de verdad podemos ser victoriosos en vez de ser víctimas, somos nosotros los que vamos a ganar espacio y victoria, no Él. El ignorarlo a Él y no hablar de Él y entender lo que dice la Biblia y ver a nuestro Señor en acción, eso sí nos lleva entonces a la mentira y al error.